Contratar a alguien para que le ayude con su negocio de cuidado de niños puede ser una de las mejores decisiones que puede tomar. Aumente su capacidad para atender a más niños, mejora la calidad del programa y le ayuda a hacer un negocio más eficiente. Sin embargo, hay una pregunta que surge a menudo. ¿Mi empleado es un contratista o un empleado? Los riesgos son reales y conocer la respuesta puede ahorrarle mucho tiempo y dinero. La información contenida aquí ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad y adecuación. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y la recepción no constituye una relación abogado-cliente o ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. En la conversación de hoy, aprenderá la diferencia entre un contratista y un empleado y aprenderá a clasificar a sus empleados. Las leyes federales y estatales tratan de forma muy diferente a los empleados y a los contratistas. Los contratistas se consideran empresarios independientes, pagan sus propios impuestos laborales y el empresario suele tener menos obligaciones legales para el trabajador. Los empleados, en cambio, tienen mayores costos, como los impuestos sobre el trabajo y las prestaciones. A veces, ante estos costos adicionales, los propietarios de negocios de cuidado de niños optan por hacer que una persona sea tratada como contratista, aunque debería ser un empleado. El problema es que la clasificación no depende únicamente del empresario o del trabajador. Hay formas que determinan cómo se deben clasificar a alguien. Esto es importante porque la clasificación errónea de un contratista puede costarle mucho dinero y tiempo. Si comete un error, incluso uno honesto, en el que simplemente cree que no sabía, puede ser responsable de 100% de los impuestos del empleador que debería haber estado contribuyendo todo el tiempo. Una parte de la contribución del empleado a los impuestos sobre la nómina. Sí, ha leído bien. El empresario tiene que pagar una parte de los impuestos que nunca habría pagado en primer lugar. Está sujeto a multas penales de miles de dólares. El precio de las prestaciones perdidas y otras compensaciones, como el tiempo libre remunerado, que el trabajador no obtuvo como contratista. Sabe que es importante clasificar correctamente a su trabajador, pero ¿cómo averigua si tiene a un contratista o un empleado? Para responder a esta pregunta, veamos lo que dicen las normas laborales. La Oficina de Normas Laborales de Wisconsin tiene una prueba de 6 partes para ayudarlo a determinar si su trabajador es un empleado o un contratista independiente. Estas 6 partes lo guían a medida que establece a su trabajador como empleado o contratista, y no se proporciona una línea firme. En su lugar, use estas 6 pautas para observar todas las circunstancias que rodean su relación con el trabajador. Esencialmente, la Oficina de Normas Laborales ve esta prueba como una determinación de si el trabajador depende económicamente del empleador. Deberá observar la relación general de su empresa con el trabajador, utilizando estas 6 partes para examinar completamente sus circunstancias. Si tiene preguntas sobre estas pautas o la clasificación de los trabajadores, comuníquese con el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral. La primera pauta a considerar es el grado de control. Si usted, como empleador, dicta cuánto debe trabajar su trabajador, de qué manera debe hacer el trabajo que se le ha asignado y los detalles sobre cómo debe hacer este trabajo, entonces se clasifica como empleado. Aquí hay algunas preguntas para hacerse sobre este trabajador. ¿Quién establece la rutina o horario de trabajo? ¿Quién determina lo que el trabajador debe hacer y cómo debe hacerlo? ¿Cómo se paga al trabajador? ¿Es por tiempo o por el trabajo?
¿El empleador requiere que el trabajador asista a las reuniones? ¿Se deducen o retienen los impuestos de los cheques del trabajador? ¿El trabajador recibe beneficios complementarios o bonificaciones? Después de responder a las preguntas y pensar más en las relaciones laborales, si las respuestas lo llevan a creer que el empleador en esencia controla el trabajo del trabajador, entonces lo más probable es que el trabajador sea un empleado. Una segunda consideración es la ganancia o pérdida. Un trabajador que puede obtener una ganancia o sufrir una pérdida de ingresos como resultado directo de su trabajo es generalmente un contratista independiente. Si al trabajador se le pagan salarios fijos, independientemente de la ganancia o pérdida realizada generada por sus acciones, generalmente es un empleado. Otra pauta a tener en cuenta es lo que se llama inversión. Esta parte se refiere a la inversión del trabajador en equipos o en el empleo de otros ayudantes para hacer el trabajo. Si un trabajador invierte su propio dinero en equipos, como herramientas o vehículos que se requieren para trabajar en el trabajo, por ejemplo, alguien que tiene que comprar su propia grúa para su negocio de remolque, entonces eso generalmente significa que es un contratista independiente. Del mismo modo, si el trabajador, no el empleador o el programa, necesita contratar a otros ayudantes para hacer el trabajo, entonces eso significa que lo más probable es que sea un contratista. Por otro lado, si el trabajador usa herramientas o equipos en el trabajo que es proporcionado por el empleador, entonces eso generalmente significa que es un empleado. La siguiente consideración es una habilidad especial. Esto se refiere al grado de una habilidad o experiencia especializada para hacer el trabajo, y esto puede ser un poco complicado. Los trabajadores que tienen un conjunto de habilidades únicas o de nicho y ejercen la iniciativa para obtener clientes o trabajos, tienen más probabilidades de ser contratistas independientes. Los plomeros, electricistas o contadores son buenos ejemplos de aquellos que podría contratar para hacer un trabajo en particular en su negocio. Considere si la persona anuncia o promueve su habilidad en la web o con tarjetas de presentación. Es probable que sean un contratista. Por el contrario, si el trabajo del trabajador con usted no requiere mucha capacitación o experiencia especializada y se realiza en sus instalaciones de forma rutinaria, es más probable que esta persona sea un empleado. Una vez más, esta distinción no siempre es clara, por lo que si tiene preguntas, querrá comunicarse con el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Wisconsin. La siguiente pauta a considerar es el grado de permanencia. Esto se refiere a la relación entre el empleador y el trabajador. El grado de permanencia o estabilidad en la relación laboral ayuda a determinar si el puesto es un contratista o un empleado. Para ayudarlo a responder esto, aquí hay algunas preguntas a considerar. ¿Existe una relación continua y abierta entre el empleador y el trabajador? ¿Cuánto tiempo ha durado el trabajo? ¿Se contempla una fecha de finalización al finalizar el trabajo? Tanto el empleador como el trabajador creen que están creando una relación empleador-empleado. Para esta parte final, considere si el trabajo que el trabajador está cumpliendo es una parte esencial o integral del negocio. En otras palabras, los servicios prestados al empleador por un contratista deben ser muy diferentes del negocio del empleador para ser clasificado como un contratista independiente. En cambio, si los servicios del trabajador son esenciales para el éxito continuo del negocio, entonces es probable que ese trabajador sea un empleado. Esta es información útil. ¿Y ahora qué? Aquí hay 3 pasos siguientes recomendados a considerar cuando se trata de clasificar a los trabajadores. Paso 1. Piense en las necesidades del puesto antes de contratar a alguien. Si es necesario,
Realice la prueba de 6 partes antes de contratar por error a alguien como contratista y luego tenga las responsabilidades que conlleva. Paso 2. Si cree que puede tener uno o más contratistas mal clasificados, haga una pausa y vuelva a visitar la prueba de 6 partes. Mire los roles específicos y los trabajadores como individuos, si hay más de uno, y considere cuidadosamente cada parte enumerada anteriormente. Busque ayuda de un profesional legal o de recursos humanos sobre qué hacer si encuentra que un trabajador ha sido clasificado erróneamente. Paso 3. Siempre que tenga dudas, busque el asesoramiento de un profesional de recursos humanos o legal. La posible clasificación errónea de los trabajadores podría conllevar grandes sanciones. Vale la pena el costo de invertir en asesoramiento profesional si tiene preguntas o desea saber la mejor manera de proceder. Para obtener más recursos de atención y educación temprana, visite el sitio web de la Wisconsin Early Childhood Association. Si no es miembro de la Wisconsin Early Education Church Services Network, haga clic aquí para conocer la formación empresarial y el apoyo que ofrece. ¿Está listo para unirse a la Wisconsin Early Education Church Services Network? Haga clic aquí.